El reino Plantae comprende a aquellos organismos eucariontes, inmóviles y autótrofos, a los que se llama plantas. De acuerdo con una acepción de la Real Academia Española, una planta es un ser orgánico que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso voluntario. El número de plantas en la Tierra es extensísimo, pues no solo abarca aquellas que vemos a simple vista, sino también formas muy pequeñas. Constituyen un elemento imprescindible de la vida, pues generan el oxígeno que otros organismos necesitan y son productoras primarias en casi todos los ecosistemas. Plantas terrestres o embriófitas. Son todas aquellas plantas cuyo hábitat es terrestre, es decir, crecen y se nutren a partir de la materia orgánica del suelo. Estos organismos eucariontes tienen una pared celular de celulosa, así como cloroplastos mediante los cuales efectúan la fotosíntesis. Las plantas terrestres se dividen en vasculares y no vasculares. Vasculares son las llamadas cormófitas o traqueófitas. Conforman un grupo de plantas denominadas superiores, caracterizadas por el desarrollo de raíz, tallo, hoja, semilla, flor y fruto, así como por la presencia de tejido vascular para el transporte interno de agua y nutrientes. Las cormófitas tienen células diferenciadas en tejidos, los cuales a su vez se agrupan en la raíz, el tallo y las hojas. Son plantas sin semillas. Las pteridófitas más conocidas reciben el nombre de helechos, compuestos por un raíz, tallo y hojas. El tallo puede desarrollar unas hojas llamadas frondes, de tamaño considerable, que cuando comienzan a crecer se estructuran en una especie de rollos que se abren de abajo hacia arriba. Las pteridófitas son capaces de crecer en casi cualquier parte, pero predominan en regiones montañosas y en países que se localizan entre los trópicos. Algunos otros crecen entre las rocas, entre los requicios de los muros y otros más sobreviven flotando en el agua. Espermatófitas. Se les conoce también como plantas fanerógamas. Se diferencian de las pteridófitas por la producción de semillas, por lo que se les considera plantas muy evolucionadas. En la actualidad, las espermatófitas conforman la flora dominante de la Tierra. Las más reconocidas son gimnospermas. Son vegetales leñosos de apariencia arbórea. Su característica más importante, producen además de semillas, flores. La mayoría de estas prosperan en regiones de clima frío o templado y son de hojas perennifolias, es decir, que permanecen vivas durante todo el año. Algunos ejemplos de esta clase son los pinos, los cipreses, los tejos y las secuoyas. Todas presentan un órgano femenino llamado óvulo y flores rudimentarias, agrupadas en conos, y su polinización ocurre por efectos del viento. Angiospermas. A diferencia de los gimnospermas, los angiospermas presentan flores muy vistosas y llamativas, semillas y frutos. También poseen un óvulo que se encuentra protegido por el fruto. Este puede contener una o varias semillas. La cantidad de polen que fabrican es menor que la de las gimnospermas, y las polinizaciones son resultados de las actividades de los insectos que se posan sobre ellas. Las angiospermas constituyen el grupo más diverso de plantas vasculares. No vasculares. Estas plantas carecen de verdadero tejido vascular y no están claramente divididas en raíz, tallo y hojas. Algunos consideran que son grupos que se encuentran a medias entre las algas y los helechos, y precisamente se cree que pudieron tener origen en algas verdes que se adaptaron al suelo. Briófitas. En el lenguaje coloquial se les conoce como musgos. Sus hábitats son muy diversos, pero tienen mayor preponderancia en zonas con alta humedad, por lo que son comunes en los troncos y cortezas de árboles.
las rocas y los suelos desnudos de lugares de clima húmedo. Sin embargo, algunas briófitas toleran las áreas montañosas y la tundra de sitios de clima frío. Con todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que las plantas se clasifican en dos grandes grupos, plantas sin flores y plantas con flores. Dentro de las plantas sin flores encontramos los musgos y los helechos. En el grupo de las plantas con flores encontramos dos tipos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas son aquellas plantas que tienen flores pero no tienen frutos, y las angiospermas son aquellas que tienen flores y frutos, como por ejemplo el naranjo. La reproducción sexual de las plantas. ¿Qué es la reproducción de las plantas? Ya sabes que las plantas son seres vivos y que como tales se reproducen. Existen dos tipos de reproducción en las plantas, la reproducción sexual de las plantas y la reproducción asexual de las plantas. En este video vamos a aprender qué es la reproducción sexual de las plantas. ¿Qué son las flores? Los animales necesitan a las plantas para alimentarse. Por su parte, las plantas necesitan a los animales para reproducirse. Como ya sabes, las flores son los órganos reproductores de las plantas. Tienen una parte masculina y otra femenina. La parte masculina de la flor está formada por los estambres. En su zona más alta, los estambres tienen unos abultamientos, las anteras, en las que se produce el polen. El polen es un polvillo formado por unos granos muy pequeños, de tamaño microscópico. La parte femenina de la flor es el pistilo. El pistilo tiene en su base una zona más ancha, ovario, en la que se encuentran los óvulos. Los estambres y el pistilo están rodeados por la corola y el cáliz. ¿Qué es la polinización? El primer paso para la reproducción sexual de las plantas es la polinización, que consiste en el paso del polen desde las anteras al pistilo. Aunque la mayoría de las flores poseen estambres y pistilo, lo habitual es que el polen de una flor viaje hasta el pistilo de otra flor. Esto puede ocurrir de dos formas. La polinización por los insectos se da en flores grandes y vistosas que además suelen producir un líquido dulce, néctar. Los insectos reconocen estas flores tan vistosas y las visitan para alimentarse de su néctar. Al hacerlo, se les pegan los granos de polen que se desprenden en otras flores que visitan. Polinización por el viento. En este caso, las plantas producen mucho polen y el viento se encarga de transportarlo de modo que algún grano de polen llegue a otra flor. Como no tienen que atraer a los insectos, estas flores suelen ser pequeñas y poco vistosas. Muchas de ellas carecen de corola. ¿Qué es el fruto y la semilla? Tras la polinización, el siguiente paso es la formación de las semillas y el fruto. Las semillas se forman a partir de los óvulos que acumulan alimentos y crecen. En su interior se encuentra un embrión, es decir, una planta en miniatura que ha empezado a formarse. El fruto se forma a partir del ovario. En su interior se encuentran las semillas. Su función es protegerlas y ayudarlas a que se dispersen, es decir, a que viajen lejos de su planta madre. Esta función la realizan de muchas formas diferentes, por eso existe una gran variedad de frutos, como por ejemplo los siguientes: las manzanas, las cerezas, las ciruelas y otros frutos son grandes y jugosos para que se los coman los animales. Más tarde, estos que expulsan las semillas con sus excrementos. Los arracamoños y otros frutos tienen ganchos y pinchos con los que se enganchan al pelo de los animales que así los reparten. Los milanos son ligeros y tienen pelos largos para ser arrastrados por el viento. ¿Cómo germina la semilla? El último paso de la reproducción ocurre cuando la semilla quedada en la tierra y las condiciones son adecuadas, produciéndose la germinación de la semilla. La semilla necesita humedad,
que hace que se hinche y se abra la cubierta que lo rodea. El embrión comienza a crecer empleando los alimentos que contiene la semilla. Así la raíz se hunde en el suelo mientras el tallo se eleva. Cuando se agotan los alimentos almacenados en la semilla, la nueva plantita tiene ya una raíz y unas hojas formadas para realizar la función de nutrición por su cuenta y crecer hasta convertirse en una planta adulta. Las plantas son seres vivos de nuestro mundo que, como todos ellos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las plantas, o como también se les llama, la flora, se distinguen del resto de los seres vivos, la fauna y los organismos bioquímicos que conforman, en interdependencia con los demás, los múltiples ecosistemas del planeta Tierra. Y así, por consiguiente, de su equilibrio y su existencia depende la sostenibilidad del resto e incluso del propio planeta. Por eso, en primer lugar, las plantas son importantes y necesarias, ya que como si de un gran puzzle se tratara, son una de las piezas primordiales que sustentan y configuran nuestro planeta. No pueden desplazarse por sí mismas, por eso se dice que son inmóviles. Con respecto a la atmósfera del planeta, las plantas sirven de filtro para la contaminación ambiental, regulan la temperatura, generan oxígeno y por consiguiente reducen el calentamiento global. Para la corteza terrestre, valen como sujeción y son fertilizantes naturales para el suelo, y conjuntamente, para el resto de los seres vivos, son una parte primaria de la cadena alimentaria. Además del valor ecológico que tienen en sí mismas, las plantas conforman una parte del conjunto de los recursos biológicos disponibles y de uso potencial para las sociedades humanas. En este sentido, se debe destacar el valor socioeconómico que tienen las plantas para los seres humanos, ya que podemos extraer de ellas numerosos productos como materias primas, alimenticias o sustancias orgánicas y medicinales. Y es que, a través de las plantas podemos obtener, desde edades tempranas de la humanidad, la madera que se utiliza para diferentes aplicaciones, como la fabricación de papel, la elaboración de mobiliario o la producción de material de construcción. Asimismo, las plantas son una fuente primaria de alimentos, como frutas, verduras u hortalizas para todos los animales, incluyendo a los seres humanos. Y a su vez debemos destacar el uso de las plantas como remedios medicinales de origen vegetal que palían el dolor o incluso llevan a la curación de numerosas enfermedades. Estos son los valores básicos que nos brindan las plantas, pero no debemos menospreciar los valores estéticos que nos proporcionan, puesto que su función decorativa y recreativa se ha demostrado que mejora la calidad de vida de los seres humanos. Gracias a las plantas estamos rodeados de espacios naturales que nos ofrecen beneficiosos lugares donde poder habitar o disfrutar de nuestro tiempo libre y, en definitiva, su existencia nos produce un placer para los sentidos.